Foro Deportivo. Onda Viva Radio. Mario Peñalver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Foro Deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Como ya sabes, nos escuchas en el 107.9 de la FM. Pues comenzamos hablando por la noticia más destacada de la semana pasada, cuál sino que ese debut del sonsecano Mario Martín con el primer equipo del Real Madrid. Y es que Mario salió en el minuto 114 en ese derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Le dio entrada a Carlo Ancelotti en la segunda parte de la prórroga y jugó 8 minutos en un escenario complicado, y además cuando entró el partido estaba todavía abierto y ni mucho menos lo tenía el Real Madrid cerrado. Pues vamos a escuchar algunas de las palabras que tuvo Mario Martín post partido después de cumplir su sueño. Cabe recordar que Mario se marchó bastante joven a la Casa Blanca, era 2015-2016, desde esa temporada ya se llevaba formando hasta que el jueves pasado tuvo esa oportunidad de debutar con el primer equipo del Real Madrid. Anteriormente ya había ido convocado a Arabia Saudí a la Supercopa, además de a los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Villarreal y además partidos de liga como el domingo pasado ante la Real Sociedad, pero lo dicho, debutó el jueves pasado en ese derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, jugó 8 minutos y esto decía sus sensaciones. Había cumplido un sueño. Mario, sus palabras post partido. Bueno, muchas gracias por empezar y nada, agradecer a todo el mundo que ha estado ahí siempre, que me ha apoyado, que ha confiado en mí desde el primer momento. Ya son mis padres, el míster del Castilla. Agradecer también al entrenador, a Ancelotti, a Davide, a todo el cuerpo técnico del primer equipo del Castilla, a todos los que han confiado en mí en todo momento. Y bueno, esto espero que sea el inicio y tengo muchas ganas de seguir trabajando para seguir cumpliendo objetivos. ¿Tiene un sabor especial que este 2023, digamos, arranque para ti de esta manera, teniendo en cuenta cómo empezó para ti la temporada con esa lesión en el hombro? Sí, bueno, empecé la pretemporada fue muy ilusionante, estaba con muy buenas sensaciones hasta que vino esa lesión en el hombro que me impidió durante un mes y pocos días seguir haciendo lo que más me gusta, que es jugar para el Real Madrid. Y bueno, la temporada hasta ahora está siendo increíble, el viaje a Arabia, la Copa del Rey, no puedo pedir más, el debut contra el Atlético de Madrid, ganar en casa con nuestra gente y bueno, lo que he dicho, muy contento y con muchas ganas de seguir. Te pone a calentar el míster en la prórroga, ¿qué piensas en ese momento y cuando vas a salir, qué es lo que te dice, qué es lo que te pide? Bueno, el momento en el que te manda a calentar siempre hay mucha incertidumbre, no sabes si vas a salir, si no vas a salir. Hay compañeros que también están calentando y pueden salir perfectamente y más habiendo 2 cambios como había. Entonces, bueno, el míster me pide que dé fuerza al centro del campo, que me quede muy posicional, que haga mi trabajo, que sea yo mismo y que sobre todo que disfrute, que es un momento único y que no lo voy a volver a vivir nunca. Pues esas eran algunas de las palabras de Mario Martín tras su debut frente al Atlético de Madrid en el primer equipo del Real Madrid. Desde aquí le mandamos la enhorabuena y ojalá tenga una gran carrera futbolística el sonsecano de tan solo 18 años. Ahora vamos a hablar sobre el Club Deportivo Sonseca. Jugó el domingo pasado y volvió a la senda de la victoria. Ganó por 1-2 a domicilio ante el Club Deportivo Villaseca de la Sagra en un partido de AUPA de esos los que es complicado sacar puntos, y de hecho el Sonseca desempató el encuentro en el minuto 93 a manos de Carlitos. Anteriormente se había adelantado el conjunto rojillo con un tanto de Gonzalo y justo antes del descanso llegó el empate a 1 por parte del Villaseca. Lo dicho, el Sonseca después de varias jornadas es la primera victoria en este 2023. Dejó las noticias, o mejor dicho, los debuts de varios jugadores. El primer caso de los 3 recién llegados es el caso de Matías Carballo, el guardameta, Matías Cabral, el centrocampista, y Colo Oitana, el delantero. Además debutaron Nico y Jorge Riquelme, ambos hermanos. Era su primer partido oficial con el Club Deportivo Sonseca. Hablamos sobre Matías Cabral y Colo Oitana, 2 de los 3 refuerzos del Club Deportivo Sonseca hasta el momento. Y llegaba Matías Cabral la semana pasada aquí al Martín Juanes. Es un centrocampista de 22 años procedente del Manzanares y también natural de Argentina. Pudimos charlar con el nuevo refuerzo del Club Deportivo Sonseca, con Matías Cabral, el jueves pasado. Esto decía. Matías Cabral, nuevo jugador del Club Deportivo Sonseca. Bueno, ¿qué te ha decantado venirte a este club, al Club Deportivo Sonseca? La verdad que contento, orgulloso de vestir esta camiseta y a dar lo mejor para esta temporada.
Eres centrocampista, ¿en qué posición de centro del campo te sientes más cómodo? Soy medio centro, un poquito suelto, me gusta ayudar al gol y nada, aportar lo máximo para el equipo y darle alegrías a la afición. El equipo se encuentra en las posiciones altas de la clasificación. Bueno, ¿qué mensaje le mandarías a la afición rojilla? Nada, que tranquilo, que vamos a cumplir los objetivos, que lo vamos a dar todo, sea contra quien sea, pero vamos a estar todos juntos y preparados para lo que venga. Muchas gracias. Pues ahí escuchábamos a Matías Cabral, el segundo refuerzo del Club Deportivo Sonseca. Además debutó en ese partido frente al Villaseca y hizo un gran encuentro. Además, otro de los fichajes fue Colo Oitana, también argentino, procedente del Pontasieve, que es una categoría que equivale más o menos a una segunda red de España, es decir, es un jugador con bastante calidad y que seguramente le va a dar bastantes goles, bastantes alegrías al Club Deportivo Sonseca. Tiene 24 años y también pudimos charlar, estas eran sus primeras palabras como jugador del Club Deportivo Sonseca. Antes que nada, obviamente agradecerle a todos los directivos que se comportan conmigo, bueno, gracias a David, Rodrigo, bueno, Presi y toda la gente acá, que es muy amable. Y bueno, nada, vengo siempre a apoyar, siempre a sumar al equipo, así que nada, esperemos lo mejor para esta etapa. Juegas como delantero, ¿qué crees que le puedes aportar al equipo en las posiciones de arriba? Bueno, obviamente yo en mi juego soy muy ofensivo y bueno, siempre trato de dar lo mejor y bueno, si llega el gol, mejor todavía. El equipo juega este domingo en Liga ante el Villaseca, me imagino que tendrás muchas ganas de debutar con el equipo. Sí, estaba esperando el momento en que esté todo de acuerdo con el pase, así que bueno, contento de cuando me avisaron que ya estaba el pase, así que bueno, a dar lo mejor el domingo. Bueno, por lo dicho, como decíamos antes, debutó el domingo pasado y además no marcó gol, pero hizo también un gran encuentro el bueno de Colo Oitana. Además, espera que Sonseca traiga a un nuevo refuerzo, en este caso sería de la posición de central, aunque todavía no es oficial. El Club Deportivo Sonseca, tras esa victoria in extremis sobre la bocina, es tercero con 35 puntos, el segundo es el Fuensalida con 37 y la primera posición, es decir, el líder, es el Torpedo con un total de 39 puntos. El próximo encuentro del Sonseca, la próxima jornada, será ante el Mocejón, que justo es el equipo que va por detrás del Club Deportivo Sonseca. El Mocejón es cuarto con un total de 32 puntos. Por cerrar la primera autonómica, el Titán ganó 1-2 al Méntrida con un gol de Adrián Díez. El Club Deportivo Sonseca Juvenil jugó el sábado pasado ante el Dinamo Guadalajara, jugó a domicilio en la capital guadalajareña y empató a 0, no se movió el marcador. El Club Deportivo Sonseca Juvenil es décimo y el próximo encuentro será en el Martín Juanes este fin de semana ante el Cedillo del Condado. En la preferente grupo 2 cabe destacar las victorias de tanto el Mora como el Orgaceño. El Orgaceño ganó 3-2 al San José Obrero en su propio campo, son décimos con 25 puntos y el Mora ganó por 2-0 al Madridejos. El Mora, que lidera la 12ª posición con un total de 26. Preferente femenina, el Orgaceño también se llevó un gran sabor de boca porque consiguió vencer por 2-0 ante el Conquense. El Orgaceño que está firmando una gran temporada, ya que las chicas de David y Armando son sextas con un total de 21 puntos. En la próxima jornada visitarán al Tomelloso. Pasamos a hablar del Club Deportivo Toledo, el conjunto de la ciudad imperial, que volvió a ganar. El equipo no pierde en el Salto del Caballo desde el pasado 30 de octubre ante el Puerto Llano y el Toledo. El conjunto verde ganó por 1-2 al Villarrubia, y es que el Villarrubia llegaba al Salto del Caballo con una racha de imbatibilidad de 11 partidos sin perder y el Club Deportivo Toledo consiguió romperla gracias a un gol de Fontanelo en el minuto 47. La verdad que la primera parte fue bastante igualada, en la que el Toledo llegó más que el Villarrubia. De hecho, el Villarrubia en la primera parte apenas disparó sobre la meta de Yelko Ramos. En la segunda el Toledo entró más enchufado, entró más motivado, marcó al inicio en el 47 ese gol del veterano argentino Fontanelo. Más tarde, 3 minutos después, Chavo pudo agrandar la herida, pudo haber marcado ese 2-0 que le hubiera quitado al Toledo de sufrir durante los demás minutos, porque después de ese tanto del Toledo y después de perdonar el segundo, el Villarrubia, el conjunto de Miguel Aroca, fue a por todas, hizo cambios, introdujo piernas frescas
y fue al partido hasta el último minuto. De hecho, se añadieron 8 minutos en los que el Toledo pues tuvo que sufrir bastante para llevarse esos 3 puntos de oro. Hablaba Carlos Moreno el domingo pasado en la sala de prensa del Salto del Caballo y esto es lo que decía. Tenía evidentemente una gran sonrisa en su boca. A la pregunta de qué tal, como si hubiera jugado yo. Muchísima intensidad. Al final es una victoria muy importante por cómo llega. Después de la derrota de Quintanar, que creo que fue dolorosa, porque hicimos muchas cosas bien. Y bueno, un partido según guión previsto, creo que muy bien preparado y creo que muy bien interpretado por el grupo. Un equipo que cargaba mucho área, que llegaba con mucha gente, que venía con una racha, creo que eran 11 partidos sin perder. Un equipo seguro que va a hacer el playoff. Y hemos sido capaces de anularles, hemos sido capaces de irnos al descanso sin que nos tiraran a puerta. Nosotros con las situaciones de esas acciones tan justitas de fuera de juego, con mejores sensaciones que ellos en cuanto a que podíamos estar cerca del gol. Segunda parte, pues bueno, un partido al final que se nos pone de cara, que tenemos opciones de cerrar, de hacer el 0-2, el 2-0 en muchos momentos, que al final no se hace, un poco por la acción del equipo. Te metes en minutos complicados. Tenemos la desgracia y la nota negativa de hoy de 2 lesiones en 2 momentos muy puntuales, de 2 jugadores muy importantes que nos trastocan todo, que nos obligan a tener que reacondicionar el equipo. La gente que entra lo hace muy bien, lo interpreta muy bien. Y el único pero que me pongo es pues bueno, esa gestión de esos últimos 10-15 minutos que quizás podría haber sido mejor. También entiendo que la situación y el miedo a perder está. En un equipo que tiene la necesidad de ganar, ese miedo a perder existe. Y esos 15 últimos minutos quizás podríamos haber hecho alguna cosa mejor, ya no para hacer el 2-0, sino para que hubiera habido menos run para el partido, tener un poquito más de calma, alguna faltita. Bueno, un equipo un poco más, no sé si la palabra es experto. Lo entiendo la situación, entiendo las revoluciones que llevan, entiendo el despliegue, el cansancio físico, tampoco te hace a lo mejor pensar lo claro que tienes que pensar. Es el único pero que ponga un equipo que hoy para mí ha estado de sobresaliente. Pues eso decía Carlos Gómez, el técnico del Club Deportivo Toledo. Y sí, la nota negativa del encuentro fue la lesión de Escudero en el minuto 5 y posteriormente la de Fontanelo. La de este último, la del argentino, es en el tobillo, mientras que la de Escudero parece la rodilla derecha. Otra gran noticia, la del Albacete, que ganó por 2-0 ante el Lugo. Dubasin marcó en el minuto 59, justo antes de la primera hora de encuentro. Más tarde Fuster marcaría el 2-0. La verdad que se está viviendo una auténtica locura en Albacete. La afición está a muerte con su equipo porque el conjunto del Queso Mecánico es quinto con un total de 42 puntos. En la siguiente jornada se enfrentará al Tenerife, viajarán a las Islas Canarias. Por cierto, antes no habíamos comentado la situación clasificatoria del Club Deportivo Toledo. Es 13º con un total de 19 puntos, es decir, que sale del descenso y en la próxima partido, el próximo jornada, visitará al Talavera en ese derbi toledano. La Liga Santander, los resultados de la jornada 19 terminaron así. En el Almería Español ganó la Almería por 3-1, el Cádiz logró vencer por 2-0 ante el Mallorca, el Barcelona ganó por la mínima ante el Girona, 0-1 en Montilivi, el Sevilla vuelve a coger respiro, ganó con un contundente 3-0 ante un Elche que ya está bastante desquiciado en la clasificación, es colista. El Getafe Betis, victoria para el conjunto de Pellegrini. Valencia 0, Valladolid 1, el Valencia sigue en esa crisis total. Osasuna perdió ante el Atlético de Madrid por 1-0, este partido el árbitro el toledano Álvaro Las Rojas. El Celta de Vigo Athletic ganó el conjunto de Iago Aspas por 1-0. Y el Real Madrid, Real Sociedad terminó en tablas 0-0, pero fue un gran partido. Y lo dicho, encuentro en el que también estuvo convocado el sonsecano Mario Martín. Saltó a calentar, pero finalmente el míster no le dio minutos en ese encuentro de la jornada 19 entre Real Madrid y Real Sociedad. Fue un auténtico partidazo. La clasificación por los puestos de arriba queda así. El Barcelona es líder con un total de 47 puntos. En segunda posición está el Real Madrid con 42, tercera para la Real Sociedad con 39 y cierra la Champions el Atlético de Madrid con 34. Por último, en el descenso, el Cádiz con 19, el Getafe y el Elche, que ya se encuentra pues bastante desquiciado y muy cerquita de que se consuma su descenso matemático no dentro de mucho
tiempo. En el fútbol sala ganó en el derbi toledano el Covisa Vargas por 1-2 y por último en el polideportivo Djokovic ganó el Open de Australia y la toledana Irene Sánchez Escribiano consiguió el bronce y estará en el Mundial. Esto fue el pasado domingo. Ahora ya sí que sí, para terminar, en motos hay que destacar que curiosamente el miércoles pasado el campeón 8 veces del Campeonato del Mundo de motos, Marc Márquez, el catalán, estuvo en el circuito de motocross de Sonseca calentando, entrenando en esa etapa de recuperación, ya que ha estado varios meses lesionado por sus problemas del hombro. Pues hasta aquí este foro deportivo, que pasen buena tarde, adiós. Foro Deportivo. Onda Viva Radio. Mario Peñalver.